México avanza en un proceso de transformación profunda, en un contexto de pluralidad, con la convicción de que solo con acuerdos es posible impulsar cambios en beneficio de la gente. Por ello, en el Gobierno de México, privilegiamos el diálogo para conciliar los intereses que refuercen la recuperación del país. La puntual rendición de cuentas ha sido una actitud permanente que se ha probado en la práctica. Así lo ha hecho el presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y su gobierno. La relación del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión se basa en la más rigurosa observancia y respeto a la división de poderes. Antes de iniciar con este mensaje, primero quiero hacer mi más amplio reconocimiento a la Cámara de Diputados, a esta 64ª legislatura, a todos los grupos parlamentarios, a las y los diputados que con independencia de su filiación política, de sus ideas, han sabido dar a México una gran oportunidad de cambio. Más allá de las diferencias que podamos tener en nuestra visión de país, en nuestras ideas o en la orientación de política pública, no podemos sino reconocer a todas y cada uno de ustedes su entrega y el trabajo que han hecho por México. Medio año ha pasado desde aquel 23 de marzo, cuando en México inició oficialmente el confinamiento para mitigar la transmisión del COVID-19. En este tiempo, la pandemia ha dejado efectos devastadores e inéditos en todos los aspectos de nuestras vidas, sobre todo en el ámbito económico. Hace medio año, nuestras vidas cambiaron. Las medidas establecidas para proteger a la población y administrar el impacto sobre los servicios de salud dieron lugar a una reducción profunda de la actividad económica. Las medidas establecidas para proteger a la población y administrar el impacto sobre los servicios de salud dieron lugar a una reducción profunda de la actividad económica que en nuestro país representó una contracción anual del 18.7% del PIB en el segundo trimestre del 2020. En particular, el impacto del confinamiento ha sido más severo para los sectores que dependen de la interacción física de clientes y proveedores, como el transporte, el turismo y algunas ramas de comercio. Aunque todos estamos expuestos al COVID-19, quienes están más expuestos son quienes no pueden realizar trabajo a distancia y un número importante de estas personas vulnerables deben de realizar un trabajo diario. Por eso, el COVID-19 afecta más a los más pobres, a los que menos recursos tienen y a los que no pueden trabajar desde casa. Estamos realizando un gran esfuerzo para sentar las bases sanas y sólidas de la recuperación y el crecimiento. Y es a través del presupuesto de egresos de la Federación, así como de la Ley de Ingresos y todo el paquete económico, como estamos dejando estas bases. Las tareas emprendidas por el Gobierno de México durante 2020 y la propuesta contenida en el paquete económico 2021 tienen como propósito apoyar, por un lado, a la atención de la población mediante un sistema de salud con capacidades más amplias y robustas, y por otro, impulsar un conjunto de acciones en materia de política social y de inversión en infraestructura que apuntalen las capacidades de la economía y den tracción a una recuperación sostenida. No resulta una tarea sencilla cuantificar el impacto económico del COVID-19, ni en México ni en el resto del mundo. Pero nuestro país operó fundamentalmente a través de distintos canales. En primer lugar, impactos en el sector financiero y de tipo de cambio en el mes de marzo, después en el sector petrolero en el mes de abril. Tengan ustedes la seguridad de que la Procuraduría Fiscal de la Federación realiza día a día un gran esfuerzo para sentar las bases sanas y sólidas de la recuperación y el crecimiento, y es a través del presupuesto de egresos, así como de la Ley de Ingresos y del paquete económico, siendo particularmente alentador saber que México cuenta con sus sectores productivos y la determinación de los legisladores, y en especial de ustedes, los diputados, para edificar un país de leyes, equidad y justicia. Quisiera hablarles de algunos números que tenemos
en la Procuraduría Fiscal de la Federación, sobre todo en el ámbito de defensa, por un lado, de leyes y actos de la autoridad, y por el otro lado, en materia de persecución de delitos. La Procuraduría Fiscal de la Federación interviene en la defensa de los juicios de amparo, incluyendo juicios sobre el cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, juicios contenciosos administrativos, juicios en materia laboral, civil y mercantil, así como en seguimiento de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Al día de hoy tenemos 38.058 asuntos activos, entre amparos directos, procedimientos contenciosos administrativos, amparos directos, acciones de inconstitucionalidad y juicios sobre el cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal. El defender la recaudación implica también, desde el ámbito de la Procuraduría, el defender las leyes fiscales. Muchos de los hoyos que hubo en años pasados en las finanzas fueron porque se ganaban los amparos contra las leyes fiscales. Al día de hoy, la coordinación que hay entre la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público en el área de ingresos, entre el Servicio de Administración Tributaria, entre Procuraduría Fiscal y la magnífica comunicación que tenemos con los legisladores, nos ha permitido tener leyes que cumplan con los requisitos mínimos de constitucionalidad, y con ello las declaratorias de inconstitucionalidad que han llegado a la Corte han sido prácticamente nulas. De los juicios que tenemos de la reforma 2020, tenemos en total 1.947 juicios, de los cuales tenemos 4.519 promoventes de amparos. O sea, hay juicios donde presentan varios quejosos los juicios. Solo tenemos 20 sentencias que conceden la suspensión. Tenemos 1.049 donde niegan la suspensión. Tenemos 878 juicios sin suspensión y tenemos 4 sentencias que han negado el amparo y tenemos 31 sentencias que han sobreseído. Al día de hoy no tenemos ninguna sentencia que haya concedido el amparo por esta reforma. Uno de los temas que para nosotros ha sido muy importante para poder llegar a las reformas internas que nos han permitido, por un lado, la austeridad, pero por el otro lado, dar un giro radical en la defensa de los juicios fiscales, ha sido el convenio celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en específico la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto ya podemos llevar todos los juicios de amparo y todos los juicios que tengamos con el Poder Judicial de la Federación en línea. Nos va a permitir tener ahorros de más de 10 millones de hojas al año, nos va a permitir tener un número considerable de recursos humanos y materiales a la baja y poder cooperar, por un lado, con un esquema vanguardista y atento a las actualidades tecnológicas, y por el otro lado, un tema de austeridad en la prestación del servicio público. Entonces, eso es lo que tenemos desde el punto de vista fiscal, contencioso y de amparos. Desde el punto de vista de persecución de los delitos fiscales, quiero comentar que tenemos denuncias presentadas conjuntamente con el SAT contra 43 empresas factureras. Estas empresas factureras realizaron operaciones simuladas por 93,000 millones de pesos que causaron un menoscabo al fisco de 24,583 millones de pesos de impuestos sobre la renta y 11,390 por 19,146 millones de pesos, y dejaron de pagar 55,125 millones de pesos de contribuciones por las operaciones que realizaron entre ellas mismas. Entre estas empresas, unas empresas factureras se interconectan con otras, comparten 244 personas físicas o clientes que recibieron honorarios asimilables a salarios. Una empresa de siderúrgicos pagó 2,000 millones de pesos, una empresa de computación pagó 625 millones de pesos, y un instituto público de salud se regularizó porque habían dejado de pagar retenciones y pagaron 162 millones de pesos.
Hay empresas que también grandes contribuyentes que decidieron no regularizar su situación, decidieron no pagar sus contribuciones, decidieron no firmar un acuerdo reparatorio y que traemos en juicios, y en juicios donde seguramente tendremos resoluciones favorables, una por 426 millones de pesos y otra por 51 millones de pesos. Entonces, eso es lo que hemos hecho para, por un lado, mejorar la recaudación conjuntamente con el SAT. Quiero dejar perfectamente claro, quien tiene la facultad de recaudar es el Servicio de Administración Tributaria y las autoridades fiscales de las entidades federativas cuando ejercen facultades de fiscalización y de recaudación y de liquidación de contribuciones, pero sobre contribuciones federales. Entonces, son los dos tipos de autoridades que tienen la facultad de recaudación. La Procuraduría Fiscal de la Federación lo que tiene es el poder perseguir estos delitos, pero sobre todo tener el equilibrio entre la parte criminal con la parte recaudatoria conjuntamente con las autoridades recaudatorias o que pueden ejercer el procedimiento coactivo. Nosotros, ¿qué es lo que podemos ayudar? Elevando la percepción de riesgo. Con la reforma penal fiscal publicada el 8 de noviembre de 2019, los delitos fiscales se convirtieron en delitos graves, que son amenazas contra la seguridad nacional. Se pusieron precisamente delitos que se equiparan a delincuencia organizada, y todos estos delitos ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es lo que queremos? Que se respete al fisco federal. Creo que la labor que ha realizado la maestra Buenrostro al frente del Servicio de Administración Tributaria, junto con la conjunción que estamos realizando nosotros, ha sido muy exitosa para poder elevar la percepción de riesgo y por ende la recaudación de impuestos. Previo a la reforma de 2019, había impunidad y protección a los defraudadores más peligrosos, sobre todo en administraciones anteriores. Solo se procesaba a defraudadores fiscales comunes. Los delitos fiscales graves no meritaban prisión preventiva y se procesaba únicamente a los prestanombres en lugar de a los beneficiarios finales. Dependíamos enormemente en la Procuraduría Fiscal de los asuntos que nos remitía el SAT. Actualmente estamos innovando para poder nosotros investigar directamente algunos tipos de delitos. Tenemos también asuntos que nos remite el SAT, tenemos asuntos que nos está remitiendo la Auditoría Superior de la Federación y tenemos asuntos que nos han remitido las entidades federativas con base en los convenios que hemos celebrado con algunas de las entidades. ¿Qué tenemos con esto? Pues se acortan los tiempos de investigación. Podemos investigar a delincuentes peligrosos mediante las armas de delincuencia organizada para poder llegar a las cabezas de los grupos delictivos. Aquí tiene que ver el equilibrio entre la recaudación y la parte criminal, donde podemos otorgar salidas alternas a delincuentes no peligrosos. Es decir, no al facturero, no al que tiene empresas que únicamente se dedican a defraudar al fisco, sino que es aquel que omite el pago de contribuciones, pero tiene una empresa normal y opera normalmente, o incluso aquellos que compraron facturas. Existen controles para prevenir mal uso o filtraciones, como el caso de que, pues, si el SAT es el que lleva a cabo la auditoría, emite un dictamen técnico contable, lo manda a la Procuraduría Fiscal, lo revisamos, si hay delito presentamos la querella, y la Fiscalía puede, Poder Ejecutivo por parte del SAT y la Procuraduría Fiscal, está la Fiscalía General de la República con su carácter de autónomo, y está el Poder Judicial de la Federación por conducto de estos jueces. ¿Qué resultado hemos tenido con estas gestiones? Bueno, a partir del 1 de diciembre de 2018 hasta septiembre de 2020, hemos tenido 141 sentencias condenatorias con un monto total de 2.053 millones de pesos en delitos fiscales. Sentencias que hemos ganado, que vamos a tener una recuperación por esas sentencias de 2.053 millones de pesos. Hemos tenido 90 autos de formal prisión conforme al viejo sistema, por un monto de 1.623 millones de pesos
en delitos fiscales. Hemos tenido 86 autos de vinculación a proceso por delitos fiscales que representan un monto de 689 millones de pesos. Hemos presentado 298 querellas por delitos fiscales que representan un monto total de 11.638 millones de pesos. Adicionalmente hemos presentado 79 querellas y denuncias por delitos financieros y diversos, y actualmente de nuestra gestión hemos detenido a 93 personas. La efectividad que tenemos en materia penal ha aumentado en los últimos procesos penales del 90% actualmente en relación al 82% que había en el periodo anterior. Entonces, sí hemos mejorado en la persecución de delitos fiscales, hemos dado un cambio en la política criminal fiscal desde el punto de vista que estamos presentando querellas, no solo contra la persona que lleva a cabo la firma electrónica, que tiene la firma y que paga la solución y liquidación de la misma y el aseguramiento de sus bienes, y por último, en algunos de los casos conocemos plenamente la labor de los contadores, los abogados, los agentes aduanales o cualquier otro asesor fiscal que recomienda y que asesora. La materia fiscal es muy técnica y por eso sí necesitan un asesor técnico que coadyuve con el contribuyente para llevar al corriente sus obligaciones fiscales. Pero es muy distinto aquel abogado, contador, agente aduanal o cualquier asesor fiscal que te induce a cometer un delito. Nosotros estamos en contra de ello. Entonces, esto es la gestión que nosotros hemos llevado a cabo. Ahora, a nosotros nos corresponde poner estas reformas que ustedes han aprobado y el cambio de la política criminal fiscal que comento, nos corresponde ponerlo en acción, trabajando junto con ustedes en la puesta en marcha de las reformas. Habremos de estar a la altura de la responsabilidad con que ha actuado el Congreso de la Unión. La aprobación de las reformas, y hay que decirlo con claridad, no es el cierre de un ciclo, no es el final de un proceso, es apenas el inicio de un proceso de cambio, y este es el cambio que con entusiasmo y responsabilidad está impulsando el Ejecutivo Federal. La lucha frontal contra las factureras, ¿a qué nos lleva? A que todos los recursos públicos que se desviaban desde las entidades públicas de cualquier nivel eran ya el esquema de factureras. Si nosotros acabamos con el esquema de factureras, podemos decir que acabamos con un muy buen porcentaje de corrupción. Buscarán otro esquema, tendrán otro esquema que tendremos que atacar, pero al día de hoy el esquema son factureras. Si acabamos con las factureras, no tendrán un instrumento jurídico para desviar los recursos públicos. En materia fiscal, reconocemos el compromiso y la responsabilidad de la ciudadanía que hoy cumple con sus obligaciones y contribuye al desarrollo. Las reformas aprobadas por ustedes están cumpliendo 3 objetivos. El primero, dotar al Estado de mayor capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones con la gente. Segundo, que nuestras finanzas públicas tengan una menor dependencia de los ingresos petroleros. Y tercero, que el pago de impuestos sea más justo y equitativo. Este dinamismo de los ingresos es fruto de las distintas medidas aprobadas en esta Cámara. La prioridad es destinar los recursos a lo que la gente demanda y necesita. Mucho de lo que está ocurriendo en el país es un proceso de cambio y sin lugar a dudas, el Gobierno de la República continuará aplicando el nuevo marco tributario y las facultades en materia de administración fiscal y responsabilidad. Insisto, esta es una clara muestra de la prioridad del Gobierno de la República de destinar los recursos de la gente a donde la gente lo demanda. Recordemos que el dinero del gobierno no es dinero ni del gobierno federal, ni de los estados, ni de los de Munir, para todos. Sabemos que lograr esta transformación no será fácil, nunca lo ha sido, porque cuando el objetivo es beneficiar a la mayoría, se tocan intereses y se afectan privilegios. Hacer cumplir la ley tiene relación directa con lo que se necesita para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. La política pública en materia de persecución de evasión está basada en la corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno y tiene como objetivo, además, combatir la delincuencia y reducir la violencia. Con los gobernadores y la jefa de gobierno, se acordó impulsar la coordinación, la inteligencia, la profesionalización
y la evaluación como instrumentos fundamentales de esta estrategia. Señores legisladores, como lo dije con anterioridad, el compromiso en materia de seguridad corresponde a todos. En este gobierno asumimos nuestra responsabilidad en lo que corresponde a la competencia federal y lo que es de competencia local. Reitero, lo hacemos de manera coordinada y lo hacemos así porque la ciudadanía tampoco le interesa a quién le corresponde dotarle de servicios de seguridad. Lo que le interesa es que éstas se den. Por eso estamos actuando de esta manera y lo seguiremos haciendo. Señoras y señores diputados, esta reunión la agradezco y la asumo como una oportunidad para dialogar y fortalecer la relación entre poderes. Expreso y hoy reitero el tener siempre la voluntad y disposición para el encuentro que nos permite, en un marco de respeto, el ejercicio de la buena política, la que construye, la que hace, la que realiza y la que da resultados. Nosotros, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre estamos abiertos al diálogo. Somos y seremos amigos de la Cámara de Diputados y mantendremos comunicación permanente. Estamos seguros que iniciaremos una recuperación clara y firme, como paso indispensable a un crecimiento sostenido con bienestar social, así como estamos realizando un gran esfuerzo para sentar las bases sanas y sólidas de la recuperación y el crecimiento. Es a través del presupuesto de egresos, así como de la ley de ingresos y el paquete económico, como estamos dejando estas bases. En un momento como el que nos ha tocado vivir, estoy convencido de que este intercambio de ideas será productivo. Será esclarecedor para quienes creemos firmemente que la importancia del bienestar, pero también creemos que nos hace falta construir país, no pensando en la coyuntura, sino en acciones para que dejen un legado institucional para México. Contamos con un gobierno que, pese a la pandemia, está dando resultados y estamos construyendo una nueva confianza en nosotros mismos. Esa confianza se acrecienta día con día con el esmero de los trabajadores, con el afán de los productores y con las iniciativas de los inversionistas y empresarios. Es claro que nuestro país padece de dolores muy profundos, no solo de la pandemia, sino de la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la inseguridad y la corrupción. Pero también es claro que somos una administración que no queda inmóvil. Este país que soñamos lo estamos logrando, pero requiere de cohesión y compromiso. Hoy en México no hay desánimo, hay carácter, hay compromiso, hay decisión, hay confianza en las capacidades de todos nosotros. Hoy es el momento de unirnos en torno al profundo compromiso de poner a México en primer lugar. Muchas gracias.